Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A unos pasos para celebrar la Navidad, ya estamos 13 de diciembre de 2020, vamos a alabar al Señor con los himnos que nos hablan acerca de la venida de Jesucristo, su nacimiento. Les invitamos a hacerlo. Himno 111, ven Jesús muy esperado. Jesús muy esperado, ven y quita de tu bren sus temores y pecados, pues tú eres nuestro Rey, eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel, y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Naces para bien de todos, aunque niño eres Dios. Naces para hacernos buenos, oh Jesús, ven pronto hoy. Con tu Espíritu divino reina en todo corazón, y tu gracia nos conduzca a tu trono de esplendor. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Himno 112. Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparza y solaz. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. De alegría lleno el corazón,
la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. El Evangelio de Lucas dice que María visitó a su prima Elizabeth en una montaña de la ciudad de Judá para estar con ella como 3 meses. Regresó a su casa, Nazaret, según el versículo 56 del capítulo 1, su ciudad, y durante casi 6 meses tuvo presente el mensaje del ángel Gabriel y la realidad que se estaba formando en su vientre. Hay quienes apelan a la imaginación, describiendo esos momentos de espera de María mientras el niño iba creciendo y desarrollándose en su vientre, pero lo que dicen solo queda en el campo de la especulación. Llegado el momento, creemos, habría de compartir con José la experiencia con el ángel y lo que ahora vivía. Ya cuando se acercaba el nacimiento de su hijo, tuvo que moverse de Nazaret con José por un edicto del emperador romano. Y es aquí donde vamos a ver los primeros versículos de Lucas capítulo 2 para meditar en los instrumentos de Dios para el nacimiento de su hijo. Instrumentos de Dios para el nacimiento de su hijo. El primer instrumento, el gobierno romano. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, el gobierno romano. El emperador romano, cuyo nombre era Cayo Octavio, quien dice la historia reinó a partir del año 27 antes de Cristo hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, era sobrino nieto de Julio César, quien tenía un gran concepto de él y lo colmó, dice, de obsequios y honores, lo dejó en su testamento como único heredero. Fue entonces cuando cambió su nombre y se llamó Cayo Julio César Octavio. En el año 27 antes de Cristo, dice que el Senado romano le confirió el título Augusto, majestuoso, sublime, altamente reverenciado. De allí en adelante fue conocido como César Augusto o Augusto César. Este fue el emperador usado por Dios para que el nacimiento de Cristo se diera en el lugar donde estaba profetizado por el profeta Miqueas, en Belén de Judá, según el capítulo 5, versículo 2. Y ordenó que en todo su imperio se hiciera un censo, un empadronamiento con miras al establecimiento de un sistema de recaudación de impuestos. Josefo, el gran historiador judío del primer siglo, da cuenta en su libro Guerra Judaica que en el año 6 antes de Cristo hubo un censo en el Imperio Romano. Además, dice la historia que el sistema de empadronamiento se puso en acción cuando Cirenio era gobernador de Siria,
un hombre que gobernó del año 12 antes de Cristo al 16 después de Cristo. Vemos entonces que Lucas, como auténtico historiador, cita al emperador romano y al rey de Siria para sustentar la veracidad del nacimiento de Cristo, quien entra en la historia humana a partir de su llegada a la tierra. El propósito de Dios al mencionar los nombres de personajes principales que no tienen que ver en mucho con su iglesia porque eran gobernadores gentiles es el de dar primeramente a conocer que aún los reyes paganos están a su servicio, que sus decretos se llevan a cabo en hombres que no tienen ni la más remota idea que son sus instrumentos, y después el de ubicar el tiempo de los eventos que se dieron, en este caso en la venida de su Hijo, para que no haya ninguna duda histórica de los hechos narrados en la Biblia en comparación con la historia universal. La Biblia entonces nos relata cosas históricas, los lugares geográficos, los nombres de los reyes de la antigüedad, para que nosotros comprobemos a la luz de la historia contemporánea y universal que la palabra de Dios es exacta. En los versículos 3 al 5 encontramos el segundo instrumento, José y María como matrimonio. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Un día apareció aquella noticia. Un edicto para todo el imperio romano en Nazaret. Las familias que vivían en aquellas regiones, aldeas de Galilea, comenzaron a organizarse para hacer el viaje a las diferentes ciudades donde procedían. La noticia entonces llegó a oídos de José y María, sea que José se haya enterado en una de sus salidas como carpintero, sea que alguno lleno de enojo llegara de la calle a decírsela, lo que podemos decir es que las consecuencias que el mensaje traía consigo les afectaba a ambos. Ellos procedían de la casa y linaje de David, su empadronamiento se había de llevar a cabo en Belén. Allá tenían que dirigirse José para cumplir la orden imperial. Aquí notamos la importancia que tenía para el judío conocer su línea genealógica, su linaje familiar. Así que José y María hicieron los preparativos para el viaje, ropa adecuada, las bolsas para llevar lo necesario, los camellos o caballos como medios de transporte. Para José el viaje de Nazaret a Belén no debe haber sido agotador porque estaba acostumbrado a caminar como todo judío. Pero María, en los días finales de su embarazo, viajar esta considerable distancia, unos 140 kilómetros por el camino Transjordania, que hace un rodeo para llegar a su destino, tuvo que haber sido completamente agotador. El frío, el polvo, el aire, la tensión, el cansancio deben haber sido mayores. Un escritor dice lo siguiente: el viaje es largo, unas 5 jornadas, es duro por el camino tan malo y la incomodidad de hacerlo todo en una caballería, es molesto por la época, en diciembre con frío, vientos desagradables, lluvias y hasta nieve. María y José van pensando en el tesoro que llevan consigo. No les importa la vida exterior que les rodea. En el viaje viven con Jesús y para Jesús. La frase desposada con él, la cual estaba encinta, significa que en esos momentos María ya era la esposa de José, pero aunque eran marido y mujer, el matrimonio no se había consumado, como dice Mateo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo Jesús.
Vemos entonces que José y María fueron instrumentos de Dios para que el Mesías Jesucristo naciera en su tiempo y en el lugar donde Dios lo había dicho. En ningún momento los escritores Mateo y Lucas, quienes narran los acontecimientos que se dieron en torno al nacimiento de Jesús, muestran que María y José cerraron su corazón a la orden del emperador. Antes fueron obedientes, sabiendo que era la voluntad de Dios en ellos como sus siervos. El tercer instrumento, el lugar. Judá, la ciudad de David, Belén. Fue en Judea, la ciudad de David, Belén. Dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Judea, la ciudad de David, Belén. Eran tres principales provincias que estaban al oeste del río Jordán, del norte a sur, Galilea, Samaria y Judea. Judea era la más grande de Palestina. Belén, situada en una loma rodeada de colinas, de tierras planas, cubiertas de ricos viñedos y almendros, en las serranías de Judá, a 8 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Belén, pequeño pueblo que se menciona en pocas ocasiones en el Antiguo Testamento, fue en esa pequeña ciudad donde se registró parte de la historia de Ruth y Noemí, una vez que regresaron de Moab. Claro, Elimelech, Noemí, su mujer y sus 2 hijos, Malón y Kelión, eran de Belén. La Biblia les llamó efrateos de Belén de Judá en Ruth 1:2. Por otro lado, en 1 de Samuel 26, es llamada ciudad de David. Fue el lugar donde nació David. En los campos que le rodeaban, fue donde cuidaba ovejas, según 1 de Samuel 17:15. Por lo tanto, era en Belén donde se encontraban los registros de la familia de José y María. Pero lo más importante es que el Señor lo había dicho a través del profeta Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Luego, hacia Belén caminaron José y María y llegaron. Tuvieron tiempo en el camino para pensar en David cuidando las ovejas mientras tocaba el arpa. Pensaban en Ruth espigando en los campos de Booz. Tenían en sus pláticas mientras caminaban la profecía del profeta Miqueas. Vemos que la gracia de Dios estaba gobernando los acontecimientos de la historia del Imperio Romano, de la historia de cada una de sus provincias y cada una de las vidas de sus habitantes. Dios había decidido que el Redentor naciera en Belén, en la ciudad de David. En su gobierno providencial de la historia, Dios se aprovechó de esta conexión. Nada pasaba fuera de su señorío, como dice Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos entonces que Dios usó el decreto del emperador romano para la realización de sus propósitos en la venida de su Hijo al mundo, con el fin de llevar a cabo sus planes para su iglesia. Él usó como instrumentos humanos a José y a María para trasladarlos hacia Belén, a fin que su hijo naciera en este pueblo conforme a sus profecías. Belén fue el lugar, y se menciona por Lucas y por Mateo para que no quedara la menor duda de la veracidad histórica y geográfica de la venida del Redentor al mundo. Dios es el Señor de la historia. Él está por encima de todo
toda circunstancia humana. Él es Señor de su iglesia y la conduce por caminos seguros para hacer su voluntad en ella, y ha puesto instrumentos para tal fin. A nosotros mismos nos ha puesto como instrumentos para predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio, el nacimiento de Cristo en el corazón del hombre. Dejemos que el Señor nos dirija en todo momento y en cada circunstancia para ser instrumentos útiles en sus manos, anunciando con gozo la verdadera Navidad, el nacimiento de Jesús en la vida de los seres humanos. Cantemos el himno número 123. Gozo del mundo es el Señor. 123. Gozo del mundo es el Señor, que viene a rescatar con gratitud y con amor al Rey glorificad, al Rey glorificad, al Rey glorificad. Viene al mundo a reinar con toda bendición, nos da perdón, consuelo, luz y paz al corazón, y paz al corazón, y paz al corazón. Del mundo acerque a su rey con gratitud y honor, que cumpla bien y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con gran amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Señor, en tu palabra nos enseñas que en cada periodo que vivió tu pueblo Israel, mostraste tu dirección y gobierno para llevar a cabo tus propósitos. Usaste instrumentos humanos. Así lo hiciste con la venida de tu Hijo a la tierra. Te valiste del gobierno romano, de María y José como matrimonio, y de una pequeña ciudad de Judá, Belén, para el nacimiento de tu Hijo Jesús, conforme a la profecía que diste a tus siervos los profetas. Hoy también quieres usarnos como instrumentos para cumplir tus propósitos. Aquí estamos para que nos uses como embajadores de tu reino. Que en esta Navidad nos uses en tu reino para dar testimonio de tu gracia, del nacimiento de Jesucristo en la vida de los seres humanos. En ese nombre glorioso, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.